De antemano agradecerles a todos por su presencia y también, pues bueno, esperar que esta charla sea bastante útil para ustedes, considerando que el personal de enfermería cada día que pasa, cada año que pasa, tiene mayores responsabilidades a nivel extra intrahospitalario. Y esto es derivado a pues las diferentes normativas y leyes que van cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Anteriormente queríamos ser escuchados y queríamos ser tomados en cuenta. Sin embargo, pues bueno, esto fue una batalla bastante dura que al día de hoy ya tiene pues grandes metas y grandes objetivos, tales como el que haya cambiado la ley y que esto nos haga a nosotros como enfermeros partícipes en la farmacovigilancia, pero también en la administración de fármacos en el paciente. Ya hablaremos un poquito de esto más adelante. No sé si me pueda permitir compartir, maestra Yara, porque no tengo acceso. Sí, maestro, me salgo, lo dejo como anfitrión y ya Claro, después me vuelvo a ingresar. claro que sí. Perfecto. Ya quedó maestro, creo. Excelente. Pues nada más, infórmenme si se logra ver la presentación. Sí, sí se Creo ve. que sí. Perfecto. De manera muy breve, me gustaría, pues bueno, comentarles que el uso de fármacos en situaciones críticas conlleva una responsabilidad muy grande, no solamente en el médico, sino también en el personal de enfermería y todo aquel equipo que coadyuva, independientemente de que el camillero, el radiólogo o incluso el QFB no participen directamente en la administración. Es importante tener en cuenta que están dentro del entorno del paciente, ¿no? Y que esto podría en algún momento alterar por descuido, por desconocimiento o incluso la propia familia del paciente podría en algún momento interferir en la administración y el manejo de los fármacos de los pacientes. Y esto pues recae en nuestra responsabilidad como enfermeros. Nosotros somos los encargados de esta administración. No hay otro profesional que lo haga. ¿No? El médico lo hace, sí, pero en muy poca frecuencia y esto desde la parte privada, desde el consultorio médico, pero ya en un área crítica. Es responsabilidad 100% del personal de enfermería. Y es por eso que hoy vamos a hablar sobre algunas generalidades, considerando que no solamente es administrar medicamentos, sino también saber que administrarlos y obviamente hablaremos sobre estos medicamentos de alto riesgo que se utilizan en el paciente con alguna situación cardiorrespiratoria, ¿no? Y específicamente les voy a hablar de dos temas, lo que es la reanimación cardiopulmonar y lo que es la intubación endotraqueal, porque es ahí en donde nosotros hacemos uso de los fármacos para esta situación de emergencia. ¿Vale? De primera instancia, yo en pláticas anteriores he mencionado que es importante que entendamos qué es la farmacología crítica, porque no solamente administrar un fármaco, sí, conozco que es un medicamento de alto riesgo, conozco que este, por el simple hecho de ser de alto riesgo, va a traer consecuencias, pero como enfermeros se nos olvida que existen estas consecuencias. Y es que un medicamento de alto riesgo puede traer daños graves, mortales, dentro de la unidad hospitalaria. Y obviamente, pues nosotros como enfermeros somos los que lo administramos. Bien, ¿qué es importante conocer? Pues bueno, de primera instancia, los fármacos críticos nos obligan a tener mayor conocimiento, a tener juicio clínico y algo muy importante, considerar todo aquello que rodea al paciente y que lo está en ese momento pues llevando a una área hospitalaria y específicamente a una área crítica. Bien, entendiendo que todo esto, estos tres elementos, pues, nos van a llevar a que nosotros como profesionales de enfermería obtengamos una recuperación más rápida en el paciente. Pero aguas, ¿por qué? Porque entonces el que yo no administre los medicamentos de forma correcta puede traer repercusiones. ¿Cuáles van a ser? Pues obviamente una mala administración, un manejo inadecuado y complicaciones.
¿Qué complicaciones vamos a encontrar? Pues bueno, hay errores de medicación aún presentes dentro de las unidades hospitalarias, eventos adversos, y estos se pueden evitar. Entendamos que pueden ser evitados y van a suceder en cualquier etapa de la farmacología. Algo muy importante es que pueden ocasionar o no daño al paciente. Bien, un evento adverso no precisamente va a ocasionarle un daño irreversible al paciente, pero en el caso de los medicamentos de alto riesgo, sí es importante considerar que la administración equívoca de estos puede traer repercusiones temporales y permanentes, tales como el gasto del paciente, la prolongación de la estancia, alguna urticaria, algún choque anafiláctico, etcétera, ¿no? Pero en el peor de los casos, pues vamos a encontrar la muerte. Y bueno, hablando del panorama que nos encontramos actualmente en el mundo, es que sigue habiendo muertes a causa de la mala administración de medicamentos. Aproximadamente mueren 1.3 millones de personas. 50% de estas es a causa de una administración inadecuada de los medicamentos. El 16% del daño que se le ocasiona al paciente es por omisión o retraso de los fármacos y el 15% a dosis incorrectas. Los eventos adversos son una de las principales 10 causas de muerte y discapacidad en el mundo. Tan solo en Estados Unidos, pues estos eventos que son prevenibles van a causar entre 44 y 98 muertes hospitalarias al año. Bien, estamos hablando de un problema realmente importante que nos incumbe como profesionales de enfermería porque somos los responsables de todo, de toda esta estadística que ustedes están viendo en pantalla. Ahora bien, hablemos de Latinoamérica. En Latinoamérica, 13.6% de medicamentos mal administrados provocan lesiones en los pacientes. Eh, y estamos hablando que en el país, en este caso en México, no hay mucha información estadística respecto a estos errores. Infiero cuál podría ser la razón. Quizás no se estén reportando de manera correcta, no hay un censo que nos permita concentrar esta información, o quizás las instituciones, mejor dicho, el personal no reporta estas incidencias. ¿Por qué no reportamos estas incidencias? ¿Alguno de ustedes me podrá decir cuál es la primera causa, razón por la que quizás no esté yo reportando que cometí un error a la hora de administrar un medicamento? ¿Alguno de ustedes me podría decir cuál cree que sea el motivo? ¿Alguien, alguien? Rocío, ¿usted por qué no reportaría que se equivocó a la hora de administrar un medicamento de alto riesgo? Hola, hola, ¿están ahí? Kevin. Por represalias por la mala administración, puede Ok. que los jefes pues le hagan represalias en contra del personal. Efectivamente, la mayoría es por algún tipo de represalia, miedo quizás, que es lo que podría estar ocasionando el que yo me equivoque o cometa un error. Pues, lo primero que pienso es en mí como individuo y como persona, ¿no? Me van a correr, me van a regañar, no sé, hay muchos factores, pero creo que un elemento importante es que no nos fijamos que esto podría, pues desencadenar un problema, podría ocasionar la muerte de un paciente y que incluso lo podríamos prevenir. Bien, es por eso que tenemos que considerar todos estos elementos. Hay muchos factores por los que quizás no se reporte. Muchísimos. No hay un estudio que nos diga cuáles son las principales causas del por qué en nuestro país no hay tanta información respecto a esto, pero sí en algunos estudios se ha demostrado que el 10 a 15% de los pacientes sufren errores de medicación, 11.7 le hemos generado algún evento adverso a un paciente y de este un 11.7, 50 corresponde a la administración y 8 a la preparación. Y entonces es ahí en donde recae pues nuestra función como enfermeros y enfermeras. Ahora bien, los errores por medicación pueden evitarse y esto es algo que nosotros debemos de considerar. Si bien no es el tema central toda esta estadística, sí es necesario que la identifiquen porque pues las diferentes recomendaciones nos dicen que como enfermeros
pues podemos evitar todo esto. ¿Cómo? Simplemente teniendo conocimiento, ¿no? ¿Cómo vamos a adquirir este conocimiento? Pues bueno, de diferentes formas. Ya sea vamos a adquirir este conocimiento de manera autogestiva, es decir, que yo solito me vaya a estudiar y me ponga yo a leer un libro, o en determinado momento en estos cursos que se les dan a cada uno de ustedes. Bien, permítame. Entonces, es aquí en donde nosotros tenemos que considerar que, pues, todo esto se puede corregir, ¿no? Yo siempre lo he dicho, no necesita, la educación puede ser formal, puede ser informal, no necesitamos forzosamente, pues, leerme todo un libro para poder aprender sobre las cuestiones básicas respecto a un fármaco o a un medicamento. Basta con que yo incluso pueda ver un video en YouTube, incluso pueda yo al día de hoy meterme a las páginas oficiales de la OMS, de la OPS, de la propia Secretaría de Salud, o incluso actualmente en TikTok hay muchísima información educativa. ¿No? Si yo soy de los que me cuesta trabajo leer, bueno, me voy a ver un video en YouTube que me explique cuál es el proceso, el procedimiento, cómo se hacen las cosas, y de esta manera adquiero conocimiento. Entonces, el conocimiento está a disposición y a la mano de todos. He ahí en donde el día de hoy los exhorto a ello, ¿no? A no solamente considerar que esto es una charla obligatoria porque tengo que cumplir ciertos créditos o porque tengo que pasar o porque tengo que tener un documento. Sí, es importante, claro, profesionalmente hablando, pero esto repercute muchísimo en el cuidado del paciente, ¿no? Y al día de hoy se habla de trato digno en su totalidad y en su mayor auge se habla de de este pensamiento crítico que debe de tener el profesional de enfermería, ¿no? Y bueno, entendamos que como enfermeros de las unidades de cuidados críticos, pues vamos a tener muchísimo trabajo. Al menos en nuestro país, y hablando del ingreso de pacientes a unidades de cuidados intensivos, van entre los 5.7 millones anualmente que están ocupando una área crítica. Los motivos son principalmente no coronarios, con 65.467 coronarios con el 20%, posoperatorios de cirugías programadas y pues también alguna situación urgente. En este sentido, en nuestro país, pues bueno, hay un incremento en las enfermedades crónico-degenerativas y todas sus complicaciones que nos van a llevar principalmente a complicaciones cardíacas. Estas enfermedades crónico-degenerativas al día de hoy están posicionándose como problemas cardíacos como el número uno en la mayoría de los grupos etarios de las primeras 10 causas de muerte en México. Y ahorita vamos a ver lo que publica el INEGI respecto a esto. También las enfermedades renales al día de hoy están aumentando en nuestro país en casi un 300% en los últimos 10 años. Y aproximadamente están ingresando en nuestro país 138.999 pacientes a una unidad de cuidados intensivos. Ahora bien, de manera muy rápida. La farmacología crítica no es únicamente el conocimiento de fármacos, dosis y vías de administración. Tenemos que tener, sí, estos conocimientos, pero también interpretar cómo los fármacos se van a comportar en un organismo inestable. Tenemos que saber también evaluar continuamente estos efectos en el paciente. Sí, ya le administré el medicamento, pero ahora, ¿qué puede pasar después de? Tenemos que anticiparnos a los posibles riesgos de estos fármacos. Y por último, integrar un juicio clínico, evidencia y experiencia para orientar decisiones seguras. ¿Cuál es nuestro papel como enfermeros? Nuestro papel en la UCI es bastante importante. Bien, tenemos que estar cerca del paciente en todo momento, y algo muy importante, pues somos quienes están a cargo de ellos, ¿no? Y este posicionamiento, el estar ahí todo el tiempo con ellos, pues nos otorga un papel fundamental en la farmacología. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes vamos a monitorear hemodinámicamente y neurológicamente al paciente, y es una monitorización continua. Vamos a hacer los ajustes con base a este monitoreo hemodinámico. Vamos a identificar
eventos adversos tempranos y algo muy importante es que vamos a verificar las reacciones alérgicas, así también como la estabilidad de las mezclas de estos fármacos. Es aquí en donde nuestro papel no solo se limita a administrar medicamentos, bien, no solamente se limita a prepararlos y entonces ya los preparé, ya los administré, ya los registré. No, hay más allá de ello. Yo como enfermero al día de hoy tengo que pues tener una comunicación inmediata con todo el personal, específicamente con el médico, de qué es lo que está pasando, cómo está pasando y cómo va evolucionando. Y no es de manera inmediata. Muchos creemos que de manera inmediata los fármacos van a generar una reacción adversa y entonces el paciente me va a caer en paro cardiorrespiratorio o en choque anafiláctico inmediatamente. Sí, quizás con algunos fármacos, pero con otros no. El tiempo puede variar de entre los 3, 4, 5 hasta los 30 minutos. Y es aquí en donde yo como enfermero pues necesito tener el conocimiento. Ahora bien, un repaso muy rápido de cuáles son los principales grupos de fármacos que se utilizan dentro de las unidades críticas. El día de hoy vamos a hablar específicamente más adelante de las dosis, el tipo de medicamento para la parada cardiorrespiratoria. Bien, cuáles son los de mayor elección, cuál es la dosis que se tiene que colocar, en qué momento se tiene que colocar y cómo se debe de colocar. Pero no solamente utilizamos esos medicamentos a la hora de la RCP dentro de las unidades críticas. Una vez que el paciente se encuentra estable, se encuentra entubado, ya se encuentra fuera de peligro, pues bueno, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos para una recuperación y rehabilitación. Es aquí en donde hacemos uso de otros fármacos como sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, analgésicos y opiáceos, así también como vasoactivos, inotrópicos, antibióticos y pues obviamente medicamentos propios para el control de las arritmias y el soporte cardíaco y hemodinámico. ¿Como cuáles? Pues los más utilizados tenemos Propofol, benzodiazepinas y uno de los más utilizados es el midazolam, ¿no? Los sedantes pues nos van a ayudar a poder darle confort al paciente y control de este, e incluso la protección neurológica. Bien, en cuanto a los analgésicos, pues su principal función es el dolor. Controlar el dolor, disminuir el estrés, darle comodidad al paciente y obviamente si está entubado, pues darle tolerancia a la ventilación. Tenemos varios medicamentos analgésicos que utilizamos dentro de las unidades críticas o opiáceos, entre ellos los más utilizados en nuestro país es el fentanilo, la morfina, el tramadol y la codeína. Bien, en cuanto a los vasoactivos, inotrópicos y vasopresores, pues bueno, van a mantener la perfusión, la presión arterial del paciente, la función cardiovascular y en el caso de un shock, pues vamos a poder controlarlo, vamos a controlar las insuficiencias cardíacas o el desequilibrio hemodinámico. Y entre estos medicamentos, pues tenemos la norepinefrina, la dopamina, la dobutamina, entre algunos otros. Antibióticos, pues los más utilizados son los de amplio espectro, bien, y vamos a tener antibióticos para infecciones graves como las neumonías, las infecciones asociadas a la ventilación y pues bueno, tenemos las cefalosporinas, las tetraciclinas y cada uno de estos fármacos necesita de una atención específica. Bien, porque todos pueden repercutir en la salud del individuo y son medicamentos de alto riesgo utilizados dentro de la unidad de cuidados críticos o intensivos. Y por último, tenemos los que van a controlarnos las arritmias, el soporte o van a servirnos como soporte cardíaco y el soporte hemodinámico. Están, pues básicamente, estos medicamentos que nos van a ayudar a controlar las arritmias, la inestabilidad cardíaca o necesidades del control hemodinámico, como antiarrítmicos, antihipertensivos y fármacos para el soporte vascular o cardíaco que vamos a ver más adelante. Bien, ahora. Les quiero poner el siguiente panorama y más adelante vamos a ver incluso cómo es que se está comportando las muertes en nuestro país por edad, porque la principal causa de muerte al día de hoy en pleno 2025, de acuerdo al último reporte del INEGI, es las enfermedades del corazón, tanto en hombres como en mujeres. Seguidas, sí, de la diabetes como número dos, tumores, enfermedades del hígado, entre otras. Pero hablar de las enfermedades del corazón y enfermedades cardiovasculares nos lleva a posicionarnos en el caso de las mujeres como una de las principales cuatro causas de muerte, tanto las del corazón como las enfermedades
cerebrovasculares. Pero independientemente de que estas sean las más, el top y el número uno, quiero que tengan en cuenta que casi todas estas, casi todas, van a desenlazarse en una parada cardiorrespiratoria. Casi todas. Bien, al ser las 10 principales causas de muerte, pues el desenlace de un ser vivo no es más que una parada cardiorrespiratoria. Y entonces es ahí en donde entra pues nuestro papel como enfermeros. ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos hacer? Entendiendo que nos estamos enfrentando en pleno 2025, 2026 a uno de los problemas más importantes que son las enfermedades del corazón. Y entonces entender que el paciente sí o sí nos va a caer en la terapia intensiva con una parada cardiorrespiratoria. Veamos cómo están las defunciones registradas por enfermedad del corazón, porque de aquí ustedes van a tener un panorama de cuál va a ser su papel como enfermeros críticos, pues en los próximos meses, en los próximos años. Bien, y si yo no entiendo la gravedad de esto, ¿qué creen que va a pasar? Como enfermero no voy a estar preparado. Voy a creer que no pasa o no me va a tocar, e incluso no necesito ser intensivista para que me toque. Basta con que a mí me posicionen en un área de urgencias para que yo tenga que atender a pacientes con enfermedades del corazón y pacientes con parada cardiorrespiratoria. E incluso dentro de las unidades en donde el paciente se hospitaliza, en los pisos también suelen sufrir paradas cardiorrespiratorias. Bien, y bueno, las disfunciones registradas por cada 100.000 habitantes en nuestro país enfocadas al corazón, pues vamos a darnos cuenta que teníamos pues una baja de 105 aproximadamente, ¿no? Para ahí del 2020, 2021, estas fueron aumentando hasta 176. ¿Por qué creen que aumentaron? ¿Qué pasó por estas fechas? Cuéntenme, ¿qué pasó por ahí del 2019, 20 y 21 que nos llevó a elevar estas cifras? De COVID, cuando fue Justo. el COVID. Justo, se nos viene una pandemia y entonces esto hace que las personas murieran por insuficiencia respiratoria, pero obviamente la insuficiencia respiratoria provocaba una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y a pesar de que aumentó, esto ha disminuido muy, 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 muy significativamente. Al día de hoy no logramos alcanzar que que las defunciones por enfermedades de corazón disminuyan a lo que teníamos en el 2015. Todo lo contrario, se están manteniendo. Bien, y esto es realmente delicado. Hablemos de diabetes. Veníamos con 80.5 personas por cada 100.000 habitantes y entonces vamos subiendo y nos volvemos a encontrar con un 86% en pleno 2024. Y se dice que para el 2030 aumentará la cantidad de pacientes con diabetes y con enfermedades crónico-degenerativas. Bien, he ahí la importancia del por qué debemos preocuparnos como enfermeros críticos. Vamos a tener muchos pacientes con causas enfocadas al corazón, problemas del corazón que nos van a llevar a una parada cardiorrespiratoria. Hablemos de las defunciones por enfermedades del corazón según la entidad federativa de residencia. No sé si todos sean de Puebla, pero si es así, quiero que se den cuenta que estamos en el número 10 de enfermedades del corazón o defunciones por enfermedades del corazón. De ahí, pues tenemos Veracruz como número uno. Tabasco, tenemos San Luis Potosí como el número 2, Ciudad de México como el número 3 y así sucesivamente cada uno de los estados con mayor índice de defunciones por enfermedades del corazón. Entonces, nos estamos dando cuenta que esto sí va a pasar dentro de nuestras unidades hospitalarias, sí va a pasar dentro de nuestras actividades como enfermeros. Bien, ahora si nos vamos a hablar de la diabetes, nos vamos a dar cuenta que Puebla ocupa los primeros lugares. Tenemos a Puebla en el segundo lugar en una tasa estandarizada y tenemos en el cuarto lugar en una tasa no estandarizada, es decir, una tasa bruta, pero aún así nos lleva a posicionar dentro de los primeros lugares de defunciones por diabetes. Y vuelvo a repetir, la mayoría de estas defunciones van a concluir en una parada cardiorrespiratoria.
Bien, ahora. Esta tabla me parece importante para ustedes porque quiero que se den cuenta que las muertes por situaciones del corazón no solamente ocurren en los adultos mayores. Sí, en los adultos mayores ocupan el primer lugar. Bien, hablemos de personas mayores a 65 años, están en el primer lugar, de 55 a 64 están en el segundo lugar, pero regresamos a estas personas de 45 a 54 años en primer lugar y nos vamos al segundo lugar con las de 35 y 44, de 25 a 34, que quiero creer que por ahí se encuentran ustedes, o quizás todavía están, ya no creo que en las de 15 y 24, no lo sé, la verdad, pero calculemos que tienen ustedes entre 25 y 34 años, tienen riesgo y están en la tercera causa de muerte de enfermedades del corazón, su grupo de edad. Pero si nos vamos a los más jóvenes, entre 15 y 24 años, también predominan como quinto lugar las enfermedades del corazón. Vámonos a los niños. Sí, el paciente pediátrico ya va disminuyendo, pero ¿qué cree? Siguen siendo todavía las enfermedades del corazón una de las primeras 10 causas de muerte en estas personas. Menores de un año mueren a causa de una enfermedad del corazón en el séptimo lugar, de 1 a 4 años en el noveno lugar, de 5 a 9 años en el octavo lugar y de 10 a 14 años en el séptimo lugar. Con esto quiero que vean el panorama que todos, desde el más pequeño hasta el más adulto, está muriendo a consecuencia de una enfermedad del corazón. Y un dato alarmante, de acuerdo a la nueva guía de la AJA, publicada en el 2020-25, porque si no lo saben, ya existe la nueva guía de la American Heart Association en relación a la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, nos reporta que solo 41% de los adultos que sufren un paro cardíaco fuera del hospital reciben una RCP. Solo 41%, ¿no? Y entonces la sobrevida de estos pacientes pues se limita cuando debería de ser el 100% de todos estos pacientes adultos a partir de los 18 años hacia arriba que recibieran un RCP. Llámese un RCP básico y obviamente un RCP avanzado, ¿va? He ahí la importancia del por qué tenemos que aprender qué fármacos vamos a utilizar dentro de estas unidades de cuidados intensivos. ¿Hasta acá tenemos alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué les parecen estas cifras? No, profe, pues la verdad sí se ven bastante alarmantes. Bastante alarmantes, ¿eh? Porque al Más- final, ajá, ah, dígame. no digo, y más porque pues como dice que cierta cantidad de pacientes pues sí reciben un RCP, quién lo sabe dar y quién no, pues no. Así es. ¿Y qué creen? La nueva guía cambia un poco y ya obliga a las dependencias públicas y privadas, específicamente a estos centros de certificación AJA, a capacitar a los menores, mejor dicho, a capacitar a los niños de 12 años en adelante. Ya se pueden certificar los niños de 12 años en adelante en RCP básico, ¿no? Pudiera ser increíble, pero ahora la nueva guía nos hace estos cambios y estas modificaciones. Un reanimador Lego ya puede ser incluso hasta de 12 años, ¿no? Esto es bueno, sí, porque realmente todos podríamos coadyuvar fuera de la unidad hospitalaria. Y obviamente el paciente que es ayudado fuera de la unidad hospitalaria va a caer a la unidad intrahospitalaria más adelante y vamos a tener que aplicar ya un RCP avanzado, que esto ya nos compete a nosotros como profesionales de enfermería. Bien, seamos o no especialistas, seamos generales, seamos intensivistas o críticos, pues sí o sí todos entramos al RCP, ¿no? Entonces hay que considerar que, pues bueno, estas cifras son reales, fueron publicadas recientemente en septiembre del 2025 y es lo más actual en cuanto a estadística de lo que estamos viviendo en nuestro país. Solamente hablamos de México, ¿no? Ahora bien, vamos a centrarnos en lo que nos compete el día de hoy, que es el tema central. ¿Qué es la RCP? Pues bueno, entender que la RCP, por sus siglas, reanimación cardiopulmonar, es un procedimiento de emergencia que va a salvar vidas y se realiza cuando el corazón deja de latir. Importantísimo que la RCP
inmediata puede duplicar o triplicar la probabilidad de supervivencia tras un paro cardíaco. ¿Quién nos dice esto? La American Heart Association. Pero, ¿por qué es importante entonces que yo como enfermero sepa qué es la RCP, pero además cómo hacerla de forma correcta? No solamente dentro del hospital, sino también afuera. Porque dentro de los hospitales ya está muy protocolizado el RCP avanzado. Ya tenemos las pautas de qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer. Bien, pero entendamos que los pacientes van a sufrir un paro cardiorrespiratorio en su mayoría fuera de la unidad hospitalaria, ¿no? Y entonces yo como enfermero, pues mi labor es orientar y capacitar incluso hasta mi propia familia. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han capacitado a mamá, a papá, a sus hermanos o incluso a sus hijos sobre qué hacer en caso de que me caiga yo al piso desplomado y entonces no tenga pulso y no respire? ¿Cuántos realmente me podrán garantizar que sus familias los van a rescatar con una reanimación cardiopulmonar? Y la pregunta es, si no lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho si se supone que ustedes son los expertos en el RCP básico? ¿No? Entonces, desde ahí es en donde como enfermeros tenemos que concientizar que debemos empezar en casa para posteriormente irnos a las afueras, ¿no? Esta es la importancia de la RCP. Todos vamos a morir en algún momento, aunque suene cruel y drástico, y nuestro desenlace va a ser un paro cardiorrespiratorio, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces si yo no he capacitado a las personas que están a mi lado, primero que nada? Y si estas personas saben qué hacer, pues bueno, lo van a hacer. Si no, van a esperar hasta que llegue la ambulancia a nuestro domicilio. ¿En cuánto tarda en llegar una ambulancia en Puebla al menos? O en la ciudad en la que ustedes son. Entre 20 y 40 minutos. Esos 20 y 40 minutos son esenciales para que ustedes puedan sobrevivir y ser trasladados a una unidad hospitalaria, ¿no? Entonces, consideremos que esta es la importancia de la RCP, más allá de comprimir y ventilar, pues que eduquemos a las personas de primera instancia. Bien, ahora bien, ¿por qué es importante la RCP? Pues primero, mantiene activo el flujo sanguíneo, aunque sea parcialmente. Va a aumentar las posibilidades de una reanimación exitosa una vez que llegue al lugar el personal médico capacitado. La RCP temprana puede duplicar o triplicar la probabilidad de supervivencia en una persona. Es decir, la persona puede sobrevivir, sí, y hay grandes esperanzas para ella. Yo les traigo, pues obviamente, algunas actualizaciones de lo que es la guía 2025 de la American Heart Association para la reanimación cardiopulmonar. Bien, así también como la atención cardiovascular pues de emergencia y que fue publicada el 22 de octubre del 2025. De manera general, ¿qué trae esta nueva guía? Pues bueno, recomienda ya básicamente el tratamiento del atragantamiento y la sospecha de sobredosis de opiáceos. Ya nos da un fármaco a administrar, ya nos sugiere administrar un fármaco en caso de que yo sospeche que este paciente está ante una sobredosis de algún opiáceo. Bien, y he aquí en donde me dice ya qué puedo hacer antes de iniciar con la RCP. Ahorita vamos a ver el algoritmo que nos está mostrando la nueva guía. Y otro cambio importante que viene en la guía es que una sola cadena, mejor dicho, todas las cadenas de supervivencia que existían se limitaron a solo una. Antes existían varias cadenas de supervivencia para el paciente pediátrico, el neonato, para abordar al paciente extrahospitalario y para abordar al paciente intrahospitalario. ¿Qué vamos a encontrar en la nueva guía de RCP básico o avanzado? Solamente una cadena de supervivencia. Ya no hay más. Solo hay una cadena de supervivencia y esto pues hace que sea más entendible, se limitan los eslabones y entonces nos permite actuar más rápido, ¿no? Aún así, quiero mencionarles que no cambia en mucho cada eslabón porque concentra lo más importante. ¿Qué otra recomendación tiene la nueva guía? Es importante que entendamos que también dentro de esta guía ya nos da una importancia de cómo realizar las compresiones y las respiraciones en niños y en bebés,
Anteriormente existían cadenas separadas, ahora ya no. Y también algo bien importante es que ya vamos a poder capacitar a los niños mayores de 12 años ante pues el uso de la RCP, ¿no? Ya no solamente el personal de enfermería, ya no solamente los estudiantes de enfermería, sino también los niños ya pueden comenzar a capacitarse e incluso pueden ser reanimadores legos bastante útiles porque se ha demostrado que pueden llevar a la sobrevida a una persona. Bien. Ahora, hablemos sobre algunos conceptos generales de lo que es la RCP y que ustedes deben de saber qué es una cadena de supervivencia, porque ahorita les estoy hablando que las cadenas de supervivencia cambiaron y que cambiaron de tener una para el adulto, una para el bebé y una para el niño y una intra y otra extrahospitalaria a una sola cadena de supervivencia. Bien, esta cadena de supervivencia, pues, ¿qué es? No es más que una serie de acciones cruciales y secuenciales que aumentan las probabilidades de vida de una persona en una emergencia cardiorrespiratoria. Bien, al ser una cadena de supervivencia, yo no me puedo saltar los eslabones. Es necesario que siga al pie de la letra cada eslabón para que la RCP sea efectiva. Bien, dentro de otras generalidades que debemos de saber es que las nuevas guías nos hablan sobre el uso del DEA. ¿Qué es el DEA? Pues no es más que un desfibrilador externo automático y es un dispositivo como el que están viendo aquí en pantalla que nos va a permitir analizar el ritmo cardíaco. Bien, lo vamos a utilizar para que éste pueda dar una descarga eléctrica al corazón en caso de que el ritmo sea desfibrilable. Bien, y nos va a coadyuvar en la RCP básica. Vuelvo a repetir, el que contemos con un DEA en nuestro país, pues es un poquito difícil, ¿no? Pero si nos vamos a países como Europa, Estados Unidos, al menos hay un DEA en una plaza comercial o unas 3 o 4 cuadras a la redonda o en algún lugar en específico. En nuestro país, México, y hablemos de Puebla, que yo sepa, no hay desfibriladores automáticos en las avenidas principales o en los centros comerciales o en zonas estratégicas. No existen. Los traen los paramédicos, sí, pero volvemos a repetir, de aquí a que llega una ambulancia son 40 minutos, 30 minutos, ¿no? Entonces, es importante sí que lo sepamos, sí quizás lo sabemos, que lo sepamos utilizar, que además es muy fácil utilizarlo porque basta con presionar un botón, el botón me va dando todas las indicaciones de colocar las paletas o los parches. Una vez que coloqué los parches, analiza el ritmo del paciente. Si el ritmo es desfibrilable, les va a decir que se alejen y va a dar la descarga. Aquí tenemos automáticos y semiautomáticos. Los automáticos automáticamente les va a pedir que se alejen y que él solito da la descarga. Los semiautomáticos va a tener un botón que les va a indicar que se alejen y que una vez que todos estén alejados, que aprieten el botón para que dé la descarga. Es la única diferencia. Pero, pues obviamente hace toda la secuencia, ¿no? Evalúa y una vez que se da la descarga eléctrica, vuelve a analizar el ritmo de la persona y les indica si hay que continuar con la RCP o si el paciente ya tiene ritmo. Bien. Realmente es de muchísima utilidad, pero vuelvo a repetir, pues nos limitamos al uso de uno de estos porque no siempre pues lo tenemos a disposición. Ahora bien, la guía de la AJA anterior nos traía cadenas de supervivencia para adultos, intrahospitalaria y extrahospitalaria. Bien, y la diferencia radicaba en el RCP avanzado. Nos hacía hincapié la parada intrahospitalaria, el reconocimiento y prevención temprano de que el paciente pudiera tener un paro cardiorrespiratorio, es decir, nosotros como profesionales tendríamos que estar anticipándonos a que si es un paciente con diabetes, con hipertensión, pero además trae obesidad y además a todo ello es un paciente que no está controlado, que no tiene buenos estilos de vida, evidentemente en algún momento por alguna complicación va a caer en paro cardiorrespiratorio. Entonces, desde ahí hacer el reconocimiento y la prevención temprana.
¿vale? También nos decía la cadena de supervivencia que tendríamos que activar la respuesta de emergencias, iniciar con la RCP de alta calidad, tendríamos que desfibrilar al paciente y los cuidados posparo cardíaco y de recuperación. Hablando ya de la nueva guía, quiero que se den cuenta que solamente se reduce a una sola cadena de supervivencia, con 6 eslabones importantes. Esto ya aplica tanto para niños, para adultos y para jóvenes. Ya no hay una cadena intra y extrahospitalaria. Es solo una cadena la que vamos a encontrar. Y entonces, ¿qué se sigue manteniendo? El reconocimiento y activación de emergencia. Reconocimiento temprano de que puedo estar ante un posible paro cardiorrespiratorio. Yo les pregunto, ¿qué otro elemento, además de los que ya mencioné, podrían ser un factor de reconocimiento para un posible paciente potencial a un paro cardiorrespiratorio? ¿Alguien? ¿Qué otro factor podría ser un coadyuvante en que este paciente tenga paro cardiorrespiratorio? Además de la obesidad, además de la hipertensión, además de la diabetes. Cuéntenme, cuéntenme. Pues hay muchísimos, ¿cómo se llama? Factores. Uno de ellos podría ser, no sé, en dado caso, una mala administración de algún De, medicamento. ok, por parte del paciente. Hablemos por O, parte del ajá, paciente primero. ok, de estrés, pues podría Ok, ser estrés, algún otra enfermedad. ¿cómo cuáles? Mm, no El sé, consumo de mira. sustancias, Ujú. el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, incluso si ha tenido antecedentes de alguna cardiopatía. Todos estos elementos son importantes porque si a mí me cae un paciente con estas condiciones, chicos, y además me está llegando a la unidad hospitalaria por alguna complicación de estos factores, de verdad que el paciente estará estable un momento, pero sí o sí va a terminar en un paro cardiorrespiratorio si yo no hago el reconocimiento temprano y activo los códigos de emergencia necesarios y preveo todo esto. Bien, existen fármacos que yo le puedo administrar a mi paciente si yo ya estoy considerando que es un potencial a sufrir un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué medicamento de primera elección darían ante un posible paro cardiorrespiratorio? O un infarto, pues, vayámonos a un infarto. ¿Qué medicamento de primera elección le darían a este paciente que va llegando a la unidad de urgencias? Y que es bien sencillo. Lo toman como pastillas de dulces. ¿Alguien sabe? ¿Puedes repetir, profe? No lo entendí. Sí, claro. ¿Qué medicamento estarían utilizando como prevención para un paciente que está llegando con un antecedente de un posible infarto, por ejemplo, para evitar que caiga al paro o al infarto? ¿Qué medicamento darían de primera elección? Pues es la aspirina, La ¿no? aspirina, el Ujú. ácido El aspirina. Ujú. exactamente, ácido acetil salicílico, ¿no? Y entonces, básicamente, digo, a eso y a muchas otras cosas se hace referencia a este reconocimiento temprano. Bien, si yo veo que mi paciente llega con 600 de glucosa, pues obviamente es un potenciador tremendo para que me caiga en paro. Entonces lo que tendría yo que hacer es atender primero esta hiperglicemia, ¿no? Estos elementos son los que yo tengo que reconocer en este primer eslabón. Después, en caso de que mi paciente ya no pude yo prevenir la parada cardiorrespiratoria, ya me cayó en paro cardiorrespiratorio, el siguiente eslabón es la RCP de alta calidad. Bien, y yo les pregunto, ¿ustedes saben cómo se da una RCP de alta calidad?
¿Alguien ha escuchado hablar de este término? ¿Alguien sabe en qué consiste, al menos los factores que involucran una RCP de alta calidad? Kevin, ¿usted sabe? Tiene que ser con compresiones de 5 centímetros de profundidad, con Ok, una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto y claro, con ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones por durante dos 5 ventilas. ciclos. Excelente, perfecto. A eso es a lo que se refiere la guía con una RCP de alta calidad, a comprimir correctamente, bien, de primera instancia, correctamente, buena posición, buena profundidad, al buen ritmo, que debe de ser una RCP. Y hablar no solamente de la RCP de alta calidad me lleva a las compresiones, a la ventilación y ya, también a mi postura, cómo debo de posicionarme, qué es lo que debo de hacer, cómo lo debo de hacer, el llamar al código de emergencias, ¿no? Y una vez que yo ya cumplí con este eslabón, pues vendría la desfibrilación en caso de tener un DEA. Bien, y en determinado momento el traslado del paciente a la unidad hospitalaria para iniciar con una reanimación avanzada. Bien, como cuarto eslabón. Y es aquí en donde nos vamos a centrar en este momento. ¿Qué vamos a hacer en la reanimación avanzada? ¿Qué tenemos que administrar? ¿Cómo lo debemos de administrar? ¿Cómo coadyuvamos nosotros con el personal médico y con el equipo multidisciplinario? Porque a mí en lo personal me ha tocado que ante un paro cardiorrespiratorio a nivel intrahospitalario, no solamente comprime el médico y el enfermero. Nos jalamos al camillero, nos jalamos a inhaloterapia, nos jalamos al QFB a dar RCP, ¿no? Entonces, pues a comprimir principalmente porque vamos a darnos cuenta que la RCP que da un lego, en este caso, o una persona a nivel extrahospitalario, es decir, fuera del hospital, no va a ser la misma que vamos a dar ya a nivel hospitalario. Cambia un poco el protocolo de cómo hacer las compresiones y las ventilaciones, ¿no? Su compañero nos hablaba de 30 por 2, sí, pero el 30 por 2 va a ser allá afuera. Adentro de las unidades hospitalarias esto ya no es posible. Cambia. ¿No? Y una vez que ya iniciamos la RCP avanzada, pues bueno, el siguiente eslabón nos dice que debemos de tener una atención posparo cardíaco. Ya lo sacamos del paro, ahora nos los tenemos que trasladar, si no está en una unidad de cuidados intensivos, a una unidad de cuidados intensivos para el monitoreo continuo, el monitoreo hemodinámico y continuar con el tratamiento. Bien, y la rehabilitación. Y por último viene el eslabón que es el que quisiéramos alcanzar todos y al que pretenderíamos llegar, ¿no? Que es a la recuperación y a la supervivencia. Desafortunadamente, esto no es posible con el 100% de los pacientes, pero sí es posible en un porcentaje mayor al 52-53%. Bien, entonces, pues básicamente vamos a centrarnos en la reanimación avanzada. Aunado a esto, quiero que tengan en cuenta que no solamente los problemas del corazón nos van a llevar a un paro. Va a haber pacientes que justamente por la edad, pues esto es inevitable, bien. Incluso un atragantamiento, un ahogamiento que nos va a llevar a una asfixia va a ser y nos va a llevar a una parada cardiorrespiratoria, una caída, un trauma, una explosión, una quemadura, nos va a llevar a una parada cardiorrespiratoria y también pues los problemas propios del corazón. ¿No? Problemas como alguna angina de pecho, como alguna taquicardias, como algunas arritmias, problemas propios ya del paciente que en algún momento pues van a desencadenar en un paro cardiorrespiratorio. Bien, no solamente las enfermedades del corazón, hay muchas otras cosas que nos pueden llevar a un paro. En este sentido, es importante que entendamos que cuando ocurre el paro, pues va a haber dos sistemas importantes que van a dejar de funcionar. Y estos son el corazón y los pulmones, la ventilación. ¿Cuándo va a ser necesario que yo intervenga y pueda decir estoy ante un paro cardiorrespiratorio? Cuando estos dos sistemas fallan. Bien, se interrumpe de manera súbita la respiración y el latido del corazón. Ya, se detuvo el corazón.
se detuvo básicamente la respiración. Pues bueno, el que ocurra esto va a detener el flujo de sangre que está llegando al cerebro y a otros órganos. Por lo tanto, el oxígeno no va a llegar principalmente al cerebro, y al no llegar oxígeno al cerebro, ¿qué va a pasar? Muerte neuronal. Y por consecuencia y consiguiente, este oxígeno tampoco va a llegar a los diversos órganos que tiene el ser humano, y también van a comenzar a morir. ¿Por qué? Porque el alimento, y vamos a decirlo así, el alimento que mantiene con vida a estos órganos, pues es el oxígeno. Si no hay un flujo sanguíneo porque el corazón se detuvo, pues obviamente no va a llegar esta circulación a estas partes, y por lo tanto va a ocasionar la muerte. Importante que tengamos en cuenta que los segundos son vitales. Se dice en la literatura que dentro de los primeros 10 segundos comienza, después de que se paró el corazón y la respiración, a partir de los primeros 10 segundos comienza a haber muerte neuronal. Por lo tanto, la RCP la tendremos que estar iniciando inmediatamente, y casi nunca lo hacemos de esa manera. Cuando lo hacemos, hablando de manera extrahospitalaria, cuando me doy cuenta ya pasaron, no sé, 5 minutos, si acaso, ¿va? Y dentro del ámbito hospitalario estamos iniciando la RCP, yo creo que al minuto o a los 2 minutos, ¿no? Entonces, alguna literatura nos dice que a los 10 segundos comienza a haber la muerte de la primera neurona, ¿no? En este sentido, consideremos que yo, con la RCP, voy a ayudar entonces de manera artificial, y vamos a hablarlo así, artificial, porque yo como enfermero o prestador de servicio voy a hacer que el corazón siga aventando la sangre a todo el cuerpo, que llegue principalmente al cerebro, que llegue principalmente a los órganos, y que no exista una muerte multiorgánica y mucho menos una muerte neuronal. Para eso es la RCP, para que yo de manera artificial siga haciendo las funciones que el cuerpo por sí solitas ya no puede hacer, que son pues básicamente la respiración y el latido del corazón, o en este caso, la circulación. ¿Va? Ahora bien, ¿qué es lo que debo de saber? Generalidades de la RCP. Antes de que les hable de la RCP avanzada, pues primero tengo que saber cuáles son las generalidades de la RCP básica. Primero que nada, RCP de alta calidad nos dice que consta de 5 pasos fundamentales. Uno, minimizar las interrupciones en las compresiones torácicas. Dos, proporcionar compresión de velocidad y profundidad adecuada. ¿Cuál es la velocidad y la profundidad? Pues bueno, su compañero nos decía que de 100 a 120 por minutos en cuanto a velocidad. Es correcto. Y una profundidad, de acuerdo a lo que nos dice la AJA, de 5 centímetros. Estamos hablando de 2 pulgadas. Bien, estas son las cifras que a ustedes no se les debe de olvidar, porque aún en la RCP avanzada hacemos esta frecuencia y esta velocidad. Bien, otro punto importante que nos va a llevar a una RCP de alta calidad es evitar apoyarse en la víctima entre compresiones. Hay que dejar que el tórax se expanda, que regrese a su lugar. Me ha tocado ver que se inicia la RCP y me monto sobre el paciente y me quedo comprimiendo el tórax en todo momento, aún después de cada compresión. Y esto no es adecuado. Tengo que dejar que el tórax se vuelva a regresar a su estado natural. Y de esta manera estoy haciendo compresión de calidad. Bien, asegurarnos de colocar las manos correctamente. Y es que las manos correctamente, jóvenes, pues nos lleva básicamente a poderlas posicionar en el punto exacto, a nivel de las tetillas, entre el esternón, y entonces ahí es en donde yo tendría que estar colocando mis manos. Bien, consideremos que las yemas de las manos y las uñas no van sobre la piel del paciente como está en la imagen 3. Debe de estar elevado. Lo único que debe de hacer presión es el dorso de la mano. Y esta sería la forma correcta, y entonces yo estoy hablando de una RCP de alta calidad. Y por último, nos dice que para la RCP de alta calidad, pues debo de evitar la ventilación excesiva. Bien, la AJA nos recomienda 30 por 2, como bien mencionaba su compañero, 30 compresiones por 2 ventilaciones. Cada ventilación debe durar aproximadamente 1 segundo. Y hay que observar cómo se eleva el tórax y no interrumpir las compresiones por más de 10 segundos
para ventilar. Aunque aguas, porque derivado del COVID, la propia organización, la propia American Heart Association, pues nos dice que si no estamos seguros de que el paciente no pueda tener una enfermedad que podamos contraer, pues bueno, no es necesaria la ventilación. Bien, solamente las compresiones. Y ustedes dirán, oye, pero ¿cómo es posible que yo no haga ventilaciones, no le voy a estar aportando oxígeno al paciente y entonces qué va a estar llegando? Bueno, se ha demostrado que el cuerpo tiene una reserva de oxígeno de hasta 7 minutos. Por eso es que anteriormente se iniciaban con las ventilaciones la RCP y me acuerdo por ahí del 2015 iniciábamos RCP con ventilaciones. Cambia la guía a irnos directamente a las compresiones y actualmente pues se ha determinado que el cuerpo tiene una reserva de oxígeno que va desde los 4 hasta los 7 minutos. Entonces no es necesario iniciar con ventilaciones cuando el cuerpo tiene su propia reserva de oxígeno. Entonces este oxígeno va a seguir llegando a los diferentes órganos. ¿Por qué cambia ya la compresión en el ámbito intrahospitalario? Bueno, porque ya no se comprime 30 por 2. Vamos a dar compresiones durante 2 minutos seguidos. Bien, en lugar de dar 30, nos vamos a ir con 2 minutos seguidos de compresiones y la ventilación ya es continua. Aquí ya nos apoyamos de un dispositivo de alto flujo, una mascarilla bolsa reservorio o incluso si el paciente ya se encuentra entubado, pues bueno, lo vamos a conectar directamente al oxígeno o a un ventilador después. ¿Va? Tengamos en cuenta esto porque cambia, depende también muchísimo el protocolo de cada hospital, pero la mayoría de los hospitales dejamos la proporción de 30 por 2 a 2 minutos de compresiones por ventilaciones continuas. Bien, esos 2 minutos de compresiones debe de ser por una persona o un profesional y inmediatamente cambiar. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos desgastando a ese reanimador, a esa persona que está comprimiendo. Si se avienta 4 minutos, ya se ha demostrado que las compresiones no son de alta calidad. Bien, ténganlo en cuenta porque sí es necesario descansar entre compresión y compresión. Obviamente, si se cuenta con el personal suficiente, si no, pues entre dos nos hemos aventado RCP, incluso hasta 3 personas, ¿no? Y sí o sí tenemos que, pues, ver la manera de cómo sacamos al paciente del paro. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Por favor, extérnelas antes de ir avanzando, No, profe. ¿no? Perfectísimo. Bien, pasemos entonces a lo siguiente. Les traigo, pues, básicamente los algoritmos que nos maneja la nueva guía. Obviamente es una traducción de lo que nos está proponiendo la guía de la AJA en pleno 2025. Y es que lo primero que tendría yo que estar identificando si me encuentro de manera extrahospitalaria, es decir, fuera del hospital, pues verificar que el paciente se encuentre inconsciente, sin respiración o respiración anormal. Bien, y una vez que yo vea que mi paciente está inconsciente, pues lo que me recomienda inmediatamente la guía es activar el sistema de respuesta de emergencia. Llamemos al 911, indiquemos que estamos ante la presencia de un paro cardiorrespiratorio. A esta llamada hay que pedir que consigan un DEA. Bien, que se traigan un DEA porque lo vamos a requerir o ocupar y inmediatamente comenzar con la RCP. Voy a comenzar con la RCP si me encuentro fuera del hospital, 30 por 2. Bien, y una vez que llegue el DEA, pues bueno, voy a aplicar los parches del desfibrilador, seguir las instrucciones de este, y si este me dice que debo de continuar con la RCP, pues continúo con la RCP durante 2 minutos más y el desfibrilador vuelve a analizar. Bien, algo muy importante que ya maneja la nueva guía es que si se sospecha de sobredosis de opiáceos, bien, hay que administrar una dosis de naloxona si está disponible. Y una vez que administre la dosis de naloxona, voy a reanudar la RCP. Bien, ¿cuál es la dosis que se me recomienda administrar? Y aquí ya comenzamos con las dosis de los fármacos. Bien. La dosis inicial generalmente de naloxona va a ser de 0,4 a 2 miligramos, bien, por vía IV.
pero entendamos que no siempre el paciente que se encuentra fuera de la unidad hospitalaria tiene un acceso periférico. Esta administración, pues obviamente ya la vamos a dejar para cuando llegue cuando llegue la ambulancia, cuando llegue en determinado momento el apoyo paramédico. Bien, entonces esto es lo que se me dice en lo que respecta al RCP básico, ¿vale? Hablando de manera extra hospitalaria. ¿Hasta acá alguna duda? Listo. ¿No tienen ninguna duda en este primer paso? ¿Seguros? No, ninguna. Vale. ¿Por qué? Porque una vez que iniciemos la RCP avanzada, esto es la RCP básica, ¿va? Vamos a concentrarnos en la RCP avanzada. ¿Qué me dice el algoritmo de la RCP avanzada? Primero que nada, yo tengo que comenzar la RCP con la ventilación con bolsa, mascarilla, reservorio. Ya estando dentro de la unidad médica, si yo identifico que mi paciente cae en paro cardiorrespiratorio, pues primero que nada, yo siempre lo he dicho, si ya identificamos que es un paciente potencialmente a sufrir un paro cardiorrespiratorio, ¿por qué nos esperamos hasta que caiga en paro respiratorio para ir a preparar todo el material? ¿Por qué no hacerlo desde el momento en el que yo estoy identificando con base a la cadena de supervivencia en el eslabón uno, que es un candidato potencial a sufrir una parada cardiorrespiratoria? Desde aquí, chicos, yo ya tendría que estar preparando el material. ¿Qué material voy a necesitar en caso de que el paciente caiga en un paro cardiorrespiratorio? Pues definitivamente una mascarilla reservorio, una mascarilla bolsa reservorio, bien, un ambú. Voy a requerir definitivamente de todo el material necesario para poder intubar a ese paciente. Bien, tubos, laringoscopio, carro rojo. ¿Por qué no tener todo esto ya antes de que el paciente caiga? ¿Qué pasa desafortunadamente a nivel hospitalario? El paciente cae en paro y en ese momento corremos por todo. No, si ya estoy viendo que es potencialmente candidato a, tengo preparado todo. Si no lo ocupo, qué bien, pero posiblemente lo ocupe el otro turno y quizás lo ocupe el otro turno y si no se ocupa, lo volvemos a guardar, no pasa nada, pero no corramos a última hora. Bien, hay que conectar el monitor de desfibrilador y asegurarnos que este funcione. Me ha tocado, de verdad que aunque ustedes no lo crean, que el desfibrilador se encuentra desconectado, no tiene pila, no tiene batería o se descompuso y nunca nadie se dio cuenta, ¿no? Cuando se supone que es responsabilidad del profesional de enfermería revisarlo cada que se recibe turno. Y es aquí en donde yo tendría que estar previendo todo esto desde el eslabón uno. Pero bueno, vayámonos ahora sí a lo que nos dice el algoritmo de la RCP avanzada. Primero, ¿qué tengo que hacer? Identificar si el ritmo que tiene mi paciente es desfibrilable o no. Si mi paciente presenta una taquicardia ventricular sin pulso, pues mi paciente es candidato a desfibrilarse, pero también si tiene una fibrilación ventricular. Bien, lo que me dice el nuevo algoritmo es que yo tendría que dar como paso 3 una descarga. Vamos a ver más adelante cuál es la descarga que se recomienda. Bien, una vez que di la descarga, bien, voy a iniciar la RCP durante 2 minutos y algo muy importante es la colocación de un acceso IV o intraóseo, porque lo vamos a ocupar para la administración de medicamentos. Bien, e incluso desde antes yo les recomendaría el acceso ya intravascular. Desde antes que iniciemos, el paciente por lo general cuando nos llega a la terapia ya está con un acceso venoso. Pero si no fuera el caso y estamos en las urgencias, bueno, desde el momento en el que yo estoy identificando que es un candidato a una parada cardiorrespiratoria, pues ya le estoy colocando su acceso intravenoso.
Y si no fuera el caso, un acceso intraóseo. Obviamente, no todos los hospitales cuentan con el taladro para poder colocar un acceso intraóseo. Sin embargo, también tendríamos que saber cómo hacerlo, ¿no? Y pues ya, coloqué y di la RCP. Me dice que si el ritmo es desfibrilable, volvemos a dar otra descarga a este paciente. Bien, y una vez que dimos esa descarga al paciente, vamos a dar nuevamente RCP durante 2 minutos. Pero aquí algo muy importante es que ya vamos a estar coadyuvando con el uso de fármacos. ¿Qué fármacos vamos a estar administrando? De primera elección, adrenalina de cada 3 o cada 5 minutos. Vamos a ver ahorita la dosis de adrenalina que yo tengo que estar utilizando. Bien, eh, tendríamos que estar considerando ya una intubación en el paciente, ¿sí? Y aquí es en donde pues vamos a necesitar todo este medicamento, vamos a necesitar todo el equipo y material necesario para una correcta inserción del tubo y también es importante que consideremos que vamos a necesitar medicamentos para la colocación del tubo. Bien, entonces todo esto, chicos, ya lo tendríamos que tener presente desde el momento en el que tengo a un candidato potencial, ¿no? Y bueno, también nos sugiere la guía el uso de alguna capnografía para determinar, pues en este caso, algunos parámetros en lo que respecta a la ventilación del paciente. Bien, si yo ya tengo asegurada la vía aérea y sigo teniendo un ritmo desfibrilable, voy a dar otra descarga. Bien, y aquí, pues yo ya voy a estar durante la RCP administrando amiodarona o lidocaína para tratar las causas reversibles. Bien, es importante tener en cuenta que la adrenalina la vamos a estar utilizando primero que nada para aumentar la presión aórtica y también nos ayuda a aumentar el flujo sanguíneo tanto coronario como a nivel cerebral. Y esto es derivado a que la adrenalina tiene una acción vasoconstrictora, ¿sale? Entonces, para eso utilizamos la adrenalina, para aumentar este flujo sanguíneo. ¿Sí? ¿Y para qué vamos a ocupar la amiodarona principalmente y la lidocaína o la lidocaína? Primero que nada, el medicamento de primera elección va a ser la amiodarona. Solo si no contara yo con amiodarona, voy a ocupar la lidocaína. Bien, la amiodarona, pues básicamente es un antiarrítmico. Bien, y vamos a administrarla tras siempre la tercera descarga. No la puedo colocar antes. Bien, voy a colocarla después de la tercera descarga que yo ya le di a mi paciente y la guía nos recomienda un bolo inicial de 300 miligramos, seguida de 150 miligramos solo si persiste la arritmia, ¿vale? Y de esta manera estabilizamos a nuestro paciente. Ahora bien, ¿qué pasa si el ritmo no es desfibrilable? Bien, ¿qué pasa si no tengo pues un ritmo desfibrilable y entonces tampoco tengo una vía aérea avanzada? Lo que yo voy a considerar es que si no tenemos esto, pues es importante que yo le brinde los cuidados. Mejor dicho, ya lo saqué al paciente, ya vi que su ritmo sí es desfibrilable, ya vi que este paciente recibió su tercera descarga, ya le di su amiodarona. Si por alguna situación en alguno de estos dos momentos el ritmo no es desfibrilable, voy a considerar pues ya parar la RCP, ¿no? En este sentido, hasta este momento es que yo estaría como último paso, después de cierto tiempo, alguna literatura nos dice que de 30 a 40 minutos después de RCP avanzada, si el paciente sigue teniendo pues una asistolia, pues hay que declararlo muerto, ¿no? Pero es hasta este momento. Consideremos esto porque pues después de este tiempo la calidad de vida del paciente ya no va a ser buena. ¿No? Alguna literatura nos dice que esto va a traer daños neurológicos importantes y que ya no sería muy difícil que la persona saliera intacta de este paro cardiorrespiratorio. Bien, es hasta este momento que yo tendría que estar considerando parar la RCP. Ahora,
¿Qué pasa en el caso de los ritmos no desfibrilables, como por ejemplo la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso? Si yo tengo asistolia o actividad eléctrica sin pulso, yo no puedo desfibrilar a mi paciente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que administrar adrenalina forzosamente. Bien, y en este sentido, pues bueno, sabemos nuevamente y recordemos que la adrenalina lo que nos va a hacer es aumentar esta presión aórtica y el flujo sanguíneo, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos ahora sí tener un ritmo desfibrilable, ¿sí? Y de esta manera poder, pues, iniciar con el paso 5, que sería la descarga. ¿Vale? Si el RCP es exitoso, pues bueno, el paciente lo tendríamos que estar recuperando y en caso de que el ritmo no sea desfibrilable después de cierto tiempo en la administración del RCP avanzado, pues tendríamos que estar considerando ya parar la RCP. Bien. Ahora, vámonos a las dosis. ¿Qué dosis necesito yo administrar? Recordando que la guía nos sugiere dos vías de administración, IV e intraósea. Las dosis son las siguientes. Primero que nada, hay que tener en cuenta, yo les hablaba que hay que desfibrilar al paciente. Tenemos dos tipos de desfibriladores con dos tipos de corriente o de energía, las bifásicas y las monofásicas. Bien, lo que nos recomienda la guía es que si tenemos una bifásica, vamos a seguir las recomendaciones del fabricante, que son básicamente de 120 a 200 joules, en este caso, que se le van a tener que colocar al paciente. Bien, y es importante también que si tenemos una monofásica, vamos a tener que darle 360 joules como descarga. Ahora, ¿cuáles son las dosis que nos recomienda la guía de práctica clínica en este caso? Pues primero que nada, las dosis de medicamento, hablando de la adrenalina, es que vamos a administrar 1 miligramo cada 3 o 5 minutos, vía intravenosa o intraósea. Bien, hablamos del primer paso. ¿Vale? En donde yo voy a tener que estarle colocando a mi paciente adrenalina. Ya que le di la segunda descarga eléctrica, voy a poder hacer esto. Si tuviera un ritmo desfibrilable. Si no tuviera un ritmo desfibrilable, lo voy a hacer desde el momento en el que lo estoy identificando. ¿Qué es lo que voy a administrar? Pues simplemente la adrenalina en 1 miligramo. Recordando que viene 1 miligramo en 1 mililitro. Yo les pregunto, ¿la adrenalina se diluye, chicos? En pediátrico creo que sí, en adulto no. En adulto no. No. En adulto no la podemos diluir. Por favor, es aquí en donde ya entra la parte de el conocimiento que debemos de tener como enfermeros. Si estamos hablando de un adulto, no la diluimos. Bien, la vamos a pasar en bolo. Desde aquí radica el que yo administre correctamente la adrenalina en el paciente. Y por ahí me ha tocado escuchar a algunas personas que la adrenalina la van a tener que diluir en un adulto. Oye, espérame, no es posible. Bien, hablando de una RCP en adulto. En este momento es importante que tengamos en cuenta que la presentación del fármaco no va a cambiar. Y si nos vamos al segundo punto, que es en donde ya vamos a estar colocando una amiodarona o lidocaína, lo que nos recomienda la guía es básicamente administrar lo que ya les mencionaba por vía IV o intraósea, una primera dosis en bolo de 300 miligramos, por lo tanto no se va a diluir, y una segunda dosis de 150 miligramos. Y si no tuviera yo amiodarona, entonces se me recomienda la lidocaína. Bien, y la lidocaína voy a estar administrando de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo de peso. En este sentido, si tuviera a una persona de 60 kilos, aproximadamente, ¿cuántos miligramos le estarían aplicando? De lidocaína. Hablemos de una persona de 60 kilos. Si vamos a tomar la primera dosis de 1 miligramo por por kilogramo de peso. Hagamos la conversión, chicos. 60 kilos tiene este paciente. La presentación de la lidocaína viene de 20 miligramos por mililitro. Tenemos a un paciente de 60 kilos.
y me dice la guía que yo debo de estar administrando una dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo de peso. Tengo a un paciente de 60 kilos. ¿Cuál es la primera dosis que le administrarían? Ajá, nadie. ¿Cómo creen? Serían 60 miligramos y de 60 hemoglobina miligramos. serían 3 mililitros. 3 mililitros, justamente. Efectivamente, se estarían administrando 60 miligramos si vamos a tomar la dosis de 1 miligramo por kilogramo. Y si nos vamos a la presentación que tenemos en pantalla, le estaríamos administrando solamente 3 mililitros. ¿Va? 3 mililitros de lidocaína en caso de no tener amiodarona. ¿Vale? La lidocaína, al igual que la amiodarona, nos va a servir pues básicamente como un antiarrítmico y principalmente se utiliza en estas fibrilaciones ventriculares o taquicardias ventriculares sin pulso. Bien, es para esto que nos sirve la lidocaína. También nos va a servir como un antiarrítmico y obviamente el medicamento de primera elección tendría que ser la miodarona, pero si no es así, pues nos vamos con la lidocaína. ¿Va? El primer bolo me dice que debe de ser de 300 miligramos de amiodarona. La presentación en su mayoría, por ejemplo, el Cordarone, que es el que más se utiliza o el que yo he visto que más se utiliza a nivel hospitalario, viene en 150 miligramos por 3 mililitros. Por lo tanto, si voy a administrar una primera dosis, tendrían que ser dos ámpulas de 3 mililitros. Estamos hablando de 6 mililitros, lo que yo le tendría que estar pasando en bolo a este paciente. Bien. Otra recomendación que nos hace la AJA es cambiar el reanimador cada 2 minutos o antes, si existiera fatiga, yo recomiendo que lo hagan porque de esta manera adquirimos y volvemos a recuperarnos para seguir dando la RCP. Bien, si no hay vía de aérea avanzada colocada, vamos a administrar una ventilación cada 6 segundos, 10 ventilaciones aproximadamente por minuto, con compresiones torácicas continuas. Bien, y es importante que si el dióxido de carbono al final de la expiración es bajo o está disminuyendo, reevaluar la calidad de la RCP. Bien, siempre es importante considerar esto. ¿Cómo vamos a medir este dióxido de carbono al final de la inspiración? Pues mediante el capnógrafo, si es que contáramos con él dentro de las unidades hospitalarias. ¿Va? Ahora bien, no son los únicos medicamentos que utilizamos. Sí, estos los ocupamos en la parada cardiorrespiratoria. Pero, ¿qué pasa si yo voy a tener que intubar a mi paciente? Pues para intubar a mi paciente, la regla a la que la mayoría nos apegamos para la secuencia rápida son las 7 Ps para la intubación rápida. Bien, dentro de estas 7 Ps, pues viene básicamente la administración de algunos fármacos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un efecto importante en el paciente antes de pasar el tubo. Y es que sí, lo tenemos que sedar, sí tenemos que relajarlo, pero también tenemos que evitarle el dolor. Entonces, las 7 Ps para la intubación es importante la preparación. ¿Y qué tengo que preparar? Pues el material, el tubo adecuado, la cánula adecuada, el laringoscopio que voy a estar utilizando en este paciente, todo el material, si voy a ocupar guía, la fijación, el carro rojo, tengo que tener todo preparado. Bien, casi siempre ya está preparado en el carro rojo. Entonces, pues simplemente asegurarnos de que esto esté así, ¿no? Viene la preoxigenación y el objetivo básicamente es desnitrogenar la capacidad funcional residual y aumentar el oxígeno disuelto en la sangre. ¿Cómo se va a realizar esta preoxigenación? Pues básicamente realizar de 3 a 5 minutos con oxígeno al 100% en nuestro paciente. La tercer P es el pretratamiento y aquí es en donde ya viene el uso de ciertos fármacos como la lidocaína, el fentanilo o la atropina. Bien, y bueno, esto nos va a permitir que nuestro paciente en determinado momento pues pueda recibir el tubo sin problema, ¿no? Tenemos también la parálisis con inducción que vendría a ser la cuarta P. Y aquí ya vamos a utilizar algún sedante o algún hipnótico.
Bien, y cualquiera que tengamos dentro de la unidad hospitalaria, casi siempre tenemos recuronio aquí en México. No sé, el recuronio aquí en México, no sé qué otro puedan tener ustedes. Quizás pudieran estar utilizando, no sé, a veces ocupamos midazolam. Bien, a veces ocupamos, pues bueno, principalmente es el que más ocupamos, ¿no? No sé si ustedes tengan algún medicamento para la parálisis diferente al rocuronio o becuronio en determinado momento. No sé cuál estén utilizando. Y en la parte del pretratamiento que va a ser en lugar de lidocaína, fentanilo o atropina, algún otro tipo de medicamento que ocupen en esos hospitales. Pero pues al final estos son los recomendados, ¿no? Es lo que tendríamos que estar colocando para posteriormente, ya que sedamos al paciente, ya que lo relajamos, ya hicimos una relajación muscular y ya que le colocamos algún analgésico para evitar el dolor, ahora sí viene la posición y la protección. Básicamente es posicionar al paciente para que podamos proteger la vía aérea. Vamos a hacer el paso del tubo, ¿sí? Y asegurarnos en todo momento que pues este quede instalado de forma correcta. La séptima P es la posintubación, que básicamente ya es la fijación del tubo, confirmar mediante rayos X o la auscultación, pues básicamente que sí esté instalado de forma correcta. Vamos a tener que ajustar los parámetros del ventilador mecánico y algo muy importante, la sedación continua y el monitoreo hemodinámico en los pacientes. ¿Qué tipo de medicamento utilizamos para dar sedación continua en el paciente? Podemos estar utilizando propofol. Bien, en caso de que no contemos con midazolam, en este sentido casi siempre es bajo infusión y es a dosis respuesta. Entonces, consideremos que, pues bueno, vamos a tener que utilizar una bomba de infusión para poder estar manteniendo sedado al paciente. Y en caso de que no contemos con estos dispositivos, porque puede pasar, que digo es raro, pero sí puede pasar, pues bueno, contar con un conteo realmente bien regulado en la administración de estos fármacos, ¿vale? No es lo ideal. Vuelvo a repetir, se requeriría forzosamente de la bomba, pero si no se tuviera, pues como enfermeros nos damos las mañas para poder coadyuvar en la recuperación del paciente. Bien, es importante tener en cuenta que otros sedantes que se utilizan podría ser la ketamina, el otomidato y también el midazolam. Las dosis que se nos recomiendan son básicamente en el midazolam 0,2 o 0,3 miligramos por kilogramo de peso durante 30 o 60 minutos. Si vamos a utilizar ketamina, es de 1 a 2 miligramos por kilogramo. Y también tenemos algunos paralizantes como el recuronio, el becuronio y la succinilcolina. ¿Cuál es el que más utilizamos? Podría ser el becuronio, que yo creo que es el que más está dentro de las unidades hospitalarias, pero también el rocuronio, si estamos en una institución privada, ¿no? No sé qué medicamentos manejen en sus hospitales, pero esto es lo recomendado, 1 miligramo por kilogramo durante 60 minutos, hablando de pues los fármacos de mayor elección dentro de las unidades hospitalarias para la intubación en la secuencia rápida del paciente. Todos estos medicamentos, chicos, son medicamentos de alto riesgo. Consideren administrar la dosis recomendable, bien, a la velocidad recomendable y algo muy importante, considerar la indicación que se nos está dando. ¿Por qué? Porque hablando del midazolam, el midazolam viene en diferentes presentaciones, ¿no? Y si en algún momento me dicen, administrale 3 de midazolam, creo que sería pertinente preguntar, ¿3 miligramos o 3 mililitros? Porque hay presentación de 15 miligramos en 3 mililitros. Bien, y hay ámpulas más grandes o hay ámpulas más pequeñas, entonces habría que considerar siempre estar seguros de la dosis correcta. ¿Qué va a pasar si yo administro una dosis incorrecta de midazolam en el paciente? Lo primerito que voy a observar es que se va a comenzar a deprimir. Bien, va a haber una depresión a nivel respiratorio y entonces va a bajar la saturación, va a comenzar a caer en taquicardia y lo primero que tendría yo que hacer como enfermero es administrarle oxígeno para evitar la desaturación y posteriormente a ello la monitorización es importante y administrar algún otro fármaco que coadyuve básicamente en contrarrestar este fármaco, ¿no? Pero yo como enfermero debo saber cómo actuar, porque si no lo hago, ese paciente va a morir.
si yo no tomo las medidas necesarias. Bien, y pues bueno, en este sentido son los medicamentos que más vamos a estar utilizando en la RCP avanzada dentro del nivel hospitalario. Vuelvo a repetir, tenemos una gran responsabilidad en la administración de todos estos y ustedes pues van a ser los únicos que lo van a estar administrando. Bien, y como conclusión, hacia todo esto para poder terminar, es que cada dosis, cada infusión y cada observación tiene implicaciones éticas y humanas. No den por hecho que lo sabemos todo, no den por hecho que nunca me va a pasar, porque les puede pasar. Y algo muy simple es que el hecho de que yo como enfermero le ocasione un daño al paciente, por muy ligero que sea, y que sé que no lo hacemos con la intención, que en ocasiones es por la sobrecarga de trabajo, por el cansancio, por problemas personales, por cualquiera de esta índole, estamos atentando contra la vida de un ser humano y que desde el primer momento tiene derechos y que entonces si yo cometo un acto de iatrogenia, pues estoy atentando contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra la Ley General de Salud y aguas, porque el 21 de octubre del 2025 en el Diario Oficial de la Federación se actualizó el acuerdo por el que se emiten los lineamientos que determinan el procedimiento y los criterios para la prescripción de medicamentos en los que deberán sujetarse las personas licenciadas en enfermería, así como las personas pasantes en servicio social, las carreras referidas en el artículo 28 bis de la Ley General de Salud. Se modifica la ley. Ya no solamente es una norma oficial, ya no solamente es una cláusula que decía que podíamos en el 2017 administrar medicamentos del catálogo básico, ahora ya está dentro de la ley, que es nuestra responsabilidad como enfermeros en caso de no contar con un médico a administrar medicamentos a los pacientes. Bien, obviamente no todos los medicamentos, pero sí en su mayoría medicamentos del cuadro básico sin la supervisión del médico. Y es aquí en donde entra la gran responsabilidad como enfermeros. Y para poder terminar, pues bueno, tenemos que la enfermería es un arte y si ha de convertirse en un arte, pues requiere de una devoción tan exclusiva, una preparación tan rigurosa como la obra de cualquier pintor o cualquier escultor. Con esto dejo abiertos los micrófonos en caso de que se tenga alguna duda, algún comentario y pues bueno, esperando haya yo podido aportar algo a su preparación académica, a su formación y pues bueno, siempre seguimos aprendiendo, vamos a seguir aprendiendo. La evolución del ser humano consigo trae cambios, no solamente a nivel estructural, sino también a nivel de salud, a nivel de estilos, y seguirán apareciendo nuevas enfermedades, seguirán habiendo nuevos tratamientos, y como enfermeros tenemos que ir evolucionando junto con la sociedad. Bien, pues por mi parte sería todo. No sé si tengamos algún comentario o alguna duda. Mm, Chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario para el maestro? Recuerden que el maestro nos puede ahorita orientar sobre todas nuestras dudas antes de que pues estemos frente a un paciente, porque yo creo que eso es lo complicado, ya estar en una situación con el paciente y no saber qué hacer. ¿Dudas? Ninguna. Muy bien, muy bien. Pues al Realmente, parecer quedó todo muy, muy completo, maestro, y muy claro. no, realmente las dudas casi siempre, yo se los puedo decir desde mi experiencia que las dudas surgen en el momento. ¿Por qué? Porque el paciente no siempre va a actuar de la misma manera. Estamos acostumbrados a leer, estamos acostumbrados a ver lo que nos dice la literatura y lo que ha funcionado, pero cuando nos enfrentamos a la realidad, créanme que nos da sorpresas, porque los pacientes no siempre actúan de la manera que nosotros queremos que actúen con el tratamiento que le estamos dando. Y es ahí en donde nos damos, pues nos da una sorpresa. ¿No? El paciente y vemos de qué manera solventamos ese problema, porque no todos actúan de la misma forma. E incluso cuando llega a pasar algún error del cual nosotros fuimos partícipe o causantes, aprendemos.
grandes lecciones y entendemos que tenemos que cambiar en muchísimas ocasiones nuestra forma de tratar al paciente, nuestra forma de ver al paciente y la forma de hacer las cosas. De verdad espero que en ningún momento tengan que estar ante conciliación arbitraje por alguna situación de demanda o por alguna situación en la que el paciente denuncie un acto de iatrogenia, porque es desgastante, realmente es desgastante, y también que no se enfrenten ustedes a alguna situación en donde el medicamento no actuó de manera como esperábamos y entonces el paciente cae en un shock anafiláctico o el paciente cae en paro o el paciente comienza a tener una depresión del sistema respiratorio, y si llegara a pasar, que sepan qué hacer, porque eso a ustedes los va a salvar de entre estar tras las rejas o no. Es una realidad que nos toca vivir el día de hoy, ¿no?